proceso de Fenton se basa en dos reacciones, como ustedes las pueden ver allí en la pantalla. Tenemos una primera reacción, que es una reacción en la cual utilizamos un óxido de hierro, en el cual el hierro está en su forma de más 2. Este óxido de hierro, este hierro más 2 reacciona con peróxido de hidrógeno para formar hierro más 3 y generar el OH punto, que lo vemos allí en un color distinto, en un color que resalta. Esta va a ser la especie entonces que se utiliza para degradar o descomponer las sustancias que estén allí en contacto en el agua. Como lo mencionaba, este OH punto puede reaccionar con casi cualquier sustancia. Se conocen muy pocas especies, 3, 4 especies en el mundo, de las sustancias posibles que existen que no reaccionan con este OH punto. Entonces, desde este punto de vista, pues la tecnología tiene una amplia gama de posibilidades para ser utilizada. Este hierro más 3 que se genera en la reacción de Fenton va posteriormente a reaccionar con oxígeno que está presente en el medio para regenerar el hierro más 2 y por lo tanto va a volver a repetirse la reacción inicial. Lo importante aquí en esta reacción es lograr que se genere ese OH punto. Dentro de estas dos reacciones que tenemos acá, podemos diferenciar fácilmente ambas reacciones en términos de velocidad. La primera reacción tiene una velocidad bastante alta y la segunda reacción tiene una velocidad bastante baja, por lo cual la limitante de este proceso va a estar dado en qué tan rápido podamos regenerar el hierro más 2 para poder continuar generando el OH punto. Esta es la principal limitante de esta reacción, que es su velocidad de regeneración del catalizador. Para resolver esta problemática, se encontró que cuando esta reacción de Fenton se complementa con luz ultravioleta, la reacción de regeneración del hierro más 2 a partir del hierro más 3 se acelera en forma dramática, por lo cual el balance general de la reacción y la descomposición de los constituyentes contaminantes se acelera bastante, por lo cual entonces ha surgido un nuevo proceso que se denomina fotofenton, que es la misma reacción anterior que veíamos acá, en la diapositiva anterior, con la diferencia de que ya vamos a utilizar luz ultravioleta para acelerar ese proceso de regeneración del hierro más 3 a hierro más 2 de la segunda reacción. Esta reacción tiene una limitante que está representada en el pH. Solamente funciona para pHs ácidos, o sea, su rango de funcionamiento óptimo es para pHs ácidos. Cuando el pH es alto, en general la reacción se detiene, por lo cual entonces la limitante está en que debemos hacer una manipulación del pH para poder que la reacción proceda y que el tratamiento sea eficaz desde el punto de vista de la remoción de contaminantes. ¿Cuál es la ventaja de esta reacción o de este proceso? La ventaja es que en unos tiempos cortos, y estamos hablando para condiciones de trópicos, recuerden que estamos hablando de que utiliza luz ultravioleta, en el trópico donde la luz ultravioleta se presenta en grandes cantidades, los tiempos de retención hidráulico, los tiempos de tratamiento son relativamente cortos. Estamos hablando de que un agua residual agroindustrial con contenido de plaguicidas, el agua residual que proviene del lavado de equipos de fumigación, que contiene alta concentración de plaguicidas, puede ser tratada en tiempos cortos de 3, 4 horas cuando la radiación solar es alta. Entonces, lo que podemos hacer es resolver un problema de un agua residual que es bastante complejo, que es tóxico para el medio ambiente, en tiempos de tratamiento muy cortos, 3, 4 horas. Si comparamos esto frente a un proceso biológico, que les hablaré más adelante de ellos, podemos estar hablando de que en 3, 4 horas removemos un 80, 90, 100% de la contaminación frente a tiempos de retención de meses. Estamos hablando de 1, 2, 3 meses que se pueden necesitar en una laguna de oxidación para la remoción de esos mismos contaminantes. Si comparamos entonces los tiempos de tratamiento, vemos que hay una ventaja competitiva muy alta de este proceso de fotofenton frente a un proceso biológico, reduciendo el tiempo de tratamiento de 3, 4 meses, 2, 3, 4 meses, a un tiempo muy corto de unas pocas horas. ¿Cuál es la desventaja? El tema del pH, que tiene que ser un pH ácido, el tema de los reactivos. Necesitamos allí el uso de un reactivo de hierro, que si bien es de fácil consecución y es económico, pues al final va a representar un costo que no va a tener el mismo proceso si se hiciera por procesos biológicos. Entonces esta es la primera reacción, el fotofenton, que más adelante le mostraré resultados de experiencias con esta tecnología. Vamos a dar paso entonces a otra tecnología, que es en la que me encuentro trabajando ya recientemente, que es la ozonización. La ozonización para el tratamiento de aguas residuales mediante procesos avanzados de oxidación tiene dos rutas de tratamiento. Tenemos por un lado una ruta de tratamiento cuando el pH es básico, en la cual el tratamiento se da
por reacción directa del ozono con la sustancia contaminante, en una reacción oxidativa bastante fuerte. Estamos hablando de que el ozono funciona oxidando o destruyendo los enlaces de las moléculas difíciles de degradar, igual que sucede en las cocinas de nuestras casas cuando tenemos el filtro de carbón activado acoplado al ozono. Aquí lo utilizamos para destruir sustancias recalcitrantes. Esa es la primera ruta de tratamiento cuando el pH es ácido. Cuando el pH es menor, se da la siguiente, y, y en, y, en, y en asocio con peróxido de hidrógeno se da la otra ruta de descomposición, que es a través de la generación de ese hidroxilo punto, ese radical hidroxilo, que tiene un poder oxidativo mucho más alto que el ozono mismo. Entonces, el ozono brinda la ventaja de que tiene un rango de pH mayor y sin importar el pH, él va a oxidar. Siempre teniendo en cuenta que dependiendo del pH, el mecanismo de reacción puede ser uno o el otro. O en algunas condiciones muy particulares podemos tener el asocio de las dos reacciones de forma simultánea, con lo cual el rendimiento de la reacción va a ser muy superior. Nuevamente acá tenemos una ventaja en términos de tiempos de tratamiento. Estamos hablando de que en tiempos nuevamente, de horas, 2, 3, 4, 5 horas, dependiendo de la concentración de la sustancia y dependiendo de qué tan tóxica o recalcitrante sea la misma, de qué tan compleja sea su estructura molecular, podemos tener una remoción muy alta, 80, 90, 100% de la carga contaminante presente en el agua residual, que nuevamente comparándolo con procesos biológicos, brinda una ventaja competitiva en términos de esos tiempos. ¿Cuál es la desventaja? Que generar ozono no es barato, no es económico, requiere el uso de grandes cantidades de energía, con lo cual los costos se pueden incrementar. Entonces, vamos viendo allí que los procesos avanzados de oxidación son muy eficaces en términos de remoción de contaminante, sin embargo, representan costos en términos de uso de reactivos o en términos de uso de energía para la generación de esos radicales o H punto, que son los que utilizamos para el tratamiento de las sustancias recalcitrantes. Tenemos pues lo que les mencionaba, que la ruta de tratamiento puede ser con la reacción directa del ozono o puede ser a través de la generación del radical OH punto, que es el que finalmente puede también descomponer los compuestos orgánicos u oxidar los compuestos inorgánicos. Acá tengo una imagen del equipo que trabajamos en laboratorio en términos de costos. No es tan costoso, estamos hablando de que este equipo que ven allí, me perdonan porque se me fue la marca, no tenía por contingencia del COVID la forma de tomar el equipo del laboratorio, bajé una foto del mismo equipo que tengo y se me va la marca allí. Este es un equipo que puede estar costando alrededor de $4,000 y tiene una capacidad de tratamiento de un caudal bastante alto, que podemos estar hablando de casi alrededor de 0,5 litros por minuto de una sustancia altamente recalcitrante. O sea, no estamos hablando de que se utilice para sustancias fácilmente biodegradables, sino para sustancias de difícil degradación. Entonces, allí tenemos la ozonización. Otras alternativas que les mencionaba y con las cuales he trabajado, estamos hablando de la fotocatálisis, que es el uso de catalizadores en fase heterogénea, o sea, que no están en la misma fase del contaminante a degradar, como sí sucedía acá en el fotofenton, o como lo podemos hacer también en el ozono. Acá estamos hablando de que el catalizador está en una fase distinta a la del contaminante y puedo mencionarles de catalizadores con los que he trabajado, el TiO2, es el dióxido de titanio, que es una sustancia totalmente inocua, que no representa peligros para el medio ambiente o para la salud de las personas y que tiene también una alta tasa de reacción con contaminantes del tipo recalcitrantes. En esta reacción, allí también hacemos uso de luz ultravioleta, en este caso de luz ultravioleta en el rango de los 300 a los 400 nanómetros, y tiene la ventaja de que no depende del pH, o sea, tiene un rango de pH de actuación mucho más amplio y por lo cual no representa esa limitante que sí tenía el Fenton y que no la tiene tampoco el ozono en el sentido de que hay diferentes mecanismos de tratamiento o de oxidación de las sustancias recalcitrantes. Otros tipos de catalizadores que se utilizan también en la actualidad para degradar sustancias recalcitrantes, tenemos sulfatos y tenemos también el fosfato de plata, que también puede, ortofosfato de plata, que también puede ser usado como catalizador para estas reacciones
como pueden ver un detalle o una figura que nos representa cómo son los reactores que se utilizan para este tipo de tratamientos. Este se llama un reactor de placa plana, más adelante les muestro otros reactores. En este reactor se deja expuesto al sol, por la parte superior entra el agua residual que queremos tratar por gravedad baja y sale por la parte de abajo y allí se da el contacto con la luz solar y pues de esta manera se da la reacción. Mencionar que en el trópico tenemos la ventaja de que la radiación del sol es bastante alta, con lo cual esa fuente de energía externa es suplida por el sol y no necesitamos tener un un gasto en términos de energía para la generación de la luz. Vamos a hablar ahora de qué son los procesos biológicos. Recuerden que yo les mencionaba que íbamos a hacer el acople de procesos avanzados de oxidación con procesos biológicos. ¿Y por qué el acople? Ya les mencionaba que los procesos avanzados de oxidación son muy eficaces en el tratamiento de sustancias recalcitrantes. En tiempos cortos logran remover casi cualquier sustancia, 3, 4, 5, 6 horas, 8 horas, siendo exagerados en el caso del trópico donde la radiación solar sea alta. Sin embargo, tenemos la limitante de los costos asociados, bien sea por reactivos o bien sea por costos energéticos. En el caso del fenton, del fotofenton y de la fotocatálisis heterogénea, tenemos un costo asociado al catalizador. En el caso del hierro, en el caso del fenton, tenemos el uso de un óxido de hierro que no es costoso, pero tampoco lo regalan. O sea que vamos a tener ahí un costo para el tema del catalizador. En el caso de la fotocatálisis, el TiO2 también es costoso. Estamos hablando de que los 10 kilogramos de TiO2 pueden estar alrededor de los $300 y con 10 kilogramos podemos tratar a lo sumo 10 metros cúbicos de un lixiviado de un relleno sanitario. Entonces, pues no es muy costoso, pero sí representa un costo si lo comparamos con los procesos biológicos que son los más económicos. Siempre que yo pueda utilizar un proceso biológico, pues es la mejor idea. ¿Por qué? Porque es muy barato y porque es muy fácil de utilizar. Entonces, en vista de que la fotocatálisis, de que el fenton, de que el fotofenton, de que la ozonización y la electroquímica son costosos y que además requieren personal altamente capacitado, lo que nosotros buscamos con la estrategia del acople es hacer un tratamiento inicial de los residuos que son recalcitrantes, que son tóxicos, que son de difícil descomposición, a través de un proceso avanzado de oxidación, limitando el tiempo de reacción al mínimo posible. No queremos eliminar completamente el contaminante, no queremos destruir el 100% del contaminante. ¿Qué queremos hacer acá? Transformar ese contaminante en algo que sea biodegradable. De esa manera no gastamos tantos reactivos, no consumimos tanta energía, el costo se abarata y lo que hacemos es transformar para posteriormente llevar eso a un reactor biológico en donde ya este puede utilizarse y no se requieren 2, 3 meses, 4 meses de tratamiento, sino que podemos reducir eso a unos pocos días. Al final va a significar un rendimiento alto en la remoción del contaminante a un costo moderado. La estrategia del acople lo que busca es utilizar las ventajas de cada tecnología y limitar al máximo las desventajas de ellas. Entonces vamos a hablar de qué son los procesos biológicos y cuáles son las opciones tecnológicas que nosotros utilizamos en nuestros proyectos de investigación y en el desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de estos residuos. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos acá es, ¿qué es un proceso de tratamiento biológico? Entonces, tenemos que definir que un proceso de tratamiento biológico es un proceso en el cual se utilizan las capacidades metabólicas de bacterias, arqueas, hongos, algas, plantas, para oxidar o reducir compuestos orgánicos e inorgánicos. Es decir, utilizar organismos vivos para transformar, para eliminar o para reducir la concentración de un contaminante. La ventaja de estos procesos es que son muy fáciles de utilizar, son económicos, son baratos, los puede operar casi que cualquier persona con una capacitación mínima, con un entrenamiento mínimo. La limitante es que solamente funcionan cuando tenemos sustancias biodegradables. Por ello, pues nosotros nos hemos enfocado a este tipo de sustancias que son recalcitrantes o tóxicas para el acople. ¿Qué buscamos acá? Garantizar condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos en términos de concentración de oxígeno, sea que haya o sea que no haya, si es aerobio o anaerobio, condiciones de pH, acceso a nutrientes, entre otros. Y cuando hablamos de entre otros, estamos hablando de la hidráulica, de la presencia o ausencia de luz, de la necesidad de utilizar enzimas, de la necesidad de utilizar ayudantes de cometabolismo o cualquier otro parámetro que sea necesario
manipular en este tipo de reactores para garantizar de que los microorganismos funcionen en sus condiciones óptimas. Bueno, entonces, ya decíamos que los procesos biológicos están limitados única y exclusivamente a sustancias que sean biodegradables, que tengan una alta biodegradación. Entonces, definimos qué es biodegradación o qué es biodegradabilidad. Y pues tenemos que decir que es el proceso a través del cual los microorganismos, ¿cuáles? Esos que ya mencionábamos ahora, también los macroorganismos, transforman los compuestos orgánicos, la mayoría de las veces en productos menos tóxicos que los compuestos originales. La biodegradabilidad o la biodegradación puede ser primaria o puede ser biodegradación última. Entonces, allí tenemos varios conceptos que es necesario aclarar. Lo primero es que cuando hablamos de biodegradación, estamos diciendo de que un organismo vivo transforma o elimina un contaminante, una sustancia orgánica o inorgánica. Que esta biodegradación puede ser primaria o última. Y estamos hablando de que hay una biodegradación primaria cuando el microorganismo no elimina totalmente ese constituyente, no lo lleva totalmente a CO2 y agua, o CO2 metano y agua en el caso de procesos anaerobios, sino que por el contrario lo transforma en un metabolito o en un subproducto de descomposición. Allí hablamos de degradación primaria. Y hablamos de degradación última cuando ese microorganismo es capaz de transformar todo el constituyente orgánico en CO2 y agua para la ruta aerobia y en CO2, agua y también la producción de metano para la ruta anaerobia. Nosotros, desde la investigación para el desarrollo de tecnologías para el tratamiento de residuos tóxicos, recalcitrantes o residuos peligrosos en aguas residuales, utilizamos 3 tipos de pruebas de tratamiento. Estamos hablando de que utilizamos una prueba de biodegradabilidad inmediata o prueba de biodegradabilidad rápida, que es el primer grupo de pruebas, ya les hablaré de ellas. Un segundo grupo de pruebas que son pruebas de biodegradabilidad intrínseca y finalmente hacemos pruebas de simulación. Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar un proceso de tratamiento para este tipo de agua, lo que hacemos es evaluar el proceso avanzado de oxidación, evaluar cuáles son las condiciones óptimas de tratamiento y por separado evaluamos el proceso biológico y lo hacemos a 3 escalas. Una primera prueba rápida, allí estoy mostrando los tipos de pruebas. Una primera prueba rápida que puede ser, por ejemplo, una DBO5 o una DBO20 o una actividad metanogénica para el caso de microorganismos anaerobios. Y allí nos damos cuenta de si una sustancia es rápidamente biodegradable o no. ¿Y por qué es importante hacer este tipo de pruebas? Porque recuerden que el proceso avanzado de oxidación es costoso. Entonces, la respuesta es, yo no quiero gastar recursos en estudiar procesos avanzados de oxidación para sustancias que son biodegradables y que fácilmente las puedo tratar en un proceso biológico con un costo menor. Entonces, la primera prueba, que es la prueba de biodegradabilidad rápida, una DBO5 o una actividad metanogénica, lo que me permite es saber si necesito o no un proceso avanzado de oxidación. Si yo hago la prueba de biodegradabilidad rápida y encuentro que la sustancia es biodegradable, pues simplemente la trato en un proceso biológico. No es necesario ese proceso de tratamiento avanzado de oxidación. Si por el contrario yo encuentro que en la prueba de biodegradabilidad rápida la sustancia no es biodegradable, paso a la siguiente fase, que es una prueba de biodegradabilidad intrínseca. ¿Por qué? Porque resulta que una sustancia puede ser biodegradable, pero en la DBO5 o en actividad metanogénica el resultado es que no es biodegradable por condiciones de la prueba. Por ejemplo, los microorganismos no están adaptados, por ejemplo, no tienen las condiciones necesarias para poder degradar y con la prueba de biodegradabilidad intrínseca, que es el segundo paso que hacemos acá, lo que puedo descubrir es si esa sustancia es no biodegradable debido a la estructura molecular de la sustancia, o sea, a una complejidad de esa sustancia, o también puede ser debido a una toxicidad que genera la sustancia sobre los microorganismos. Aquí estamos hablando de que la biodegradabilidad intrínseca se debe a la estructura del constituyente mismo. Una vez yo determino que la sustancia es biodegradable o no biodegradable, la ruta de acción es distinta. Si yo determino en una prueba de biodegradabilidad intrínseca que la sustancia es biodegradable, la ruta de tratamiento es optimizar un proceso de tratamiento biológico, aclimatar microorganismos y sé que va a funcionar. Si por el contrario, la sustancia resulta no ser biodegradable en una prueba de biodegradabilidad intrínseca, lo que hacemos entonces es operar un reactor de proceso avanzado de oxidación para transformar la sustancia en algo que es biodegradable y posteriormente tratarlo en el proceso biológico. Hasta allí van entonces los 2 primeros niveles. El último nivel, que son las pruebas de simulación, ya consiste en hacer un escalamiento de esos procesos biológicos que teníamos en escala de laboratorio, llevarlos a la escala real. Como ingenieros, ustedes podrán saber
que no siempre el resultado que obtengo en el laboratorio representa la realidad en una planta de tratamiento de aguas residuales a escala real. Puede que en el laboratorio un proceso funcione, pero cuando yo lo llevo a la realidad no funciona igual. ¿Por qué? Por problemas de hidráulica, por problemas de funcionamiento, por problemas asociados al contexto, resulta no ser funcional. Cuando nosotros llevamos esto a una prueba de simulación, lo que hacemos es garantizar que va a funcionar el proceso ya en la realidad. Y lógicamente allí determinamos cuáles son las condiciones de operación para poder hacer la transferencia de tecnología al ingeniero o a la ingeniera que va a operar esa planta de tratamiento de aguas residuales. O sea, nosotros lo que hacemos allí es decirle a la persona esta planta debe operarse en estas condiciones para que esta reacción proceda de esta manera. Entonces, hasta allí tenemos los 3 tipos de pruebas de biodegradabilidad que utilizamos y acá tenemos las imágenes de cómo funciona esto. Entonces, acá tenemos la prueba de biodegradabilidad inmediata, una de BO5 o una prueba de actividad metanogénica que es el homólogo para el tratamiento anaerobio, una prueba de biodegradabilidad intrínseca que también es en botellas, a escala laboratorio, pero con tiempos de tratamiento mucho mayores. Estamos hablando de que acá una de BO5 puede ser alrededor de 5 días, una prueba de actividad metanogénica alrededor de 7 días, mientras que una prueba de biodegradabilidad intrínseca, como la que utilizamos nosotros, que es la prueba de Sans-Valen, recomendada, por aquí está, son guías de la OSD, en este caso es la 302B, pues nos brinda información segura de si la sustancia es biodegradable o no, y ustedes pueden ver que es algo muy sencillo. Ya posteriormente pasamos a las pruebas de simulación y ustedes podrán ver acá imágenes de diferentes reactores que hemos utilizado en laboratorio para simular el funcionamiento a escala real. En el caso de esta imagen de arriba, a la derecha arriba tenemos un humedal artificial de flujo subsuperficial o flujo sumergido que funciona con papiro llamado Phragmites communis, no sé cómo le llaman en Perú, acá le llamamos el papiro, que sirve para degradar, se ha utilizado con éxito para drenaje de ácido de minas, para lixiviados de rellenos sanitarios y particularmente yo lo utilicé para algo tan impensable como el tratamiento de efluentes de aplicación de herbicidas. Entonces, miren lo paradójico de estos procesos. Un herbicida es diseñado para matar una planta y nosotros hemos evaluado el proceso avanzado de oxidación para transformar herbicidas en sustancias que puedan ser degradados por plantas y por microorganismos, con funcionamiento bastante apreciable. Ahora les mostraré algunos resultados, unos papers sobre estos procesos que hemos evaluado para que ustedes vean hasta qué punto pueden ser utilizados. En la parte de abajo, a la derecha, tenemos un filtro percolador que también fue utilizado para el tratamiento de plaguicidas y también lo hemos trabajado en lixiviados de rellenos sanitarios con rendimientos muy altos, rendimientos globales para el proceso acoplado entre el 80-90%, mientras que un proceso biológico no llegaría a un 30%. Entonces, miren cómo acoplar un proceso avanzado de oxidación con un proceso biológico me permite pasar de una remoción del 30%, que no cumpliría una norma nacional, a un 80-90% que ya podríamos estar cumpliendo normas, estándares nacionales o internacionales, y yendo más allá podríamos estar garantizando la conservación de los recursos naturales, en este caso el recurso hídrico o el suelo, en el caso de que sean vertidos a este. Bueno, entonces, cuando vamos a tratar residuos de difícil tratamiento, la ruta de acople es diferente. Cuando hablamos de residuos de la industria textil, el problema se aborda de forma diferente a cuando tratamos residuos de plaguicidas. ¿Por qué? Porque los residuos de la industria textil son diferentes a los plaguicidas. ¿En qué sentido? Generalmente, y no lo digo siempre, sino generalmente, hay algunas excepciones, los residuos de la industria textil son no biodegradables, son recalcitrantes, pero su toxicidad no es considerablemente alta. Adicionalmente, los residuos de la industria textil suelen tener la combinación de efluentes de muchos procesos en los cuales tenemos una mezcla de sustancias biodegradables y sustancias no biodegradables. Entonces, ¿cuál es la ruta de tratamiento? Bueno, acá les mencionaba un poco de qué es un colorante, es un compuesto orgánico que al aplicarlo a un sustrato, generalmente una fibra textil, pero también a cuero, papel, plástico, alimento, le confiere un color. Tenemos los diferentes tipos de colorantes, mencionando que los más utilizados, por lo menos en Colombia, son los colorantes de la familia cromóforos azo. Acá tenemos algunos ejemplos de estas sustancias y lo que podemos ver en estas estructuras moleculares es que son compuestos complejos, ramificados, con presencia de dobles enlaces y en algunos casos de anillos aromáticos, que lo que hacen es que generen dificultad para que los microorganismos logren romper estos enlaces. Específicamente los enlaces dobles que vemos acá son difíciles de romper. Entonces, estas moléculas no representan una toxicidad muy alta frente a los microorganismos, en algunos casos sí sucede, pero no son biodegradables por la complejidad.
Las aguas residuales de la industria textil suelen estar combinadas con sustancias biodegradables, por ejemplo, el caso del almidón, que se utiliza en la industria textil, que es fácilmente biodegradable. Entonces, la ruta de tratamiento en la industria textil, ¿cuál es? Primero, tener un reactor biológico. Iniciamos con un reactor biológico que logre remover lo que es biodegradable, que logre remover ese almidón, que logre romper algunos enlaces de estas moléculas que sean fáciles de romper, para que al final el efluente, que no está totalmente depurado, esté constituido solamente por sustancias no biodegradables. Es decir, con el proceso biológico yo remuevo lo que pueda remover y al final lo que no logre remover un proceso biológico lo llevo a un reactor, a un proceso avanzado de oxidación donde destruyo la molécula. Con eso ahorro tiempo y con eso ahorro recursos energéticos y recursos en términos de reactivos químicos. La estrategia acá entonces es primero el biológico y luego el proceso avanzado de oxidación. El biológico remueve lo que sea biodegradable y el proceso avanzado de oxidación remueve lo que no sea biodegradable. En el caso de que el proceso avanzado de oxidación no sea 100% eficiente o eficaz, perdón, que no logre remover todo, lo que podemos hacer es una recirculación al proceso biológico para completar el ciclo. Y de esta manera tenemos efluentes descontaminados. Esta es la ruta para la industria textil. Ahora, los plaguicidas representan un problema diferente. ¿Por qué? Porque los plaguicidas, aquí está la definición de la OMS, los plaguicidas son utilizados para prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, y cuando hablamos de plaga es cualquier cosa que pueda afectar al ser humano, a los animales, a las plantas, a las cosechas y en general a los intereses nuestros. Los plaguicidas tienen también unas familias, allí estamos hablando de las diferentes familias, no las voy a mencionar porque seguramente ustedes como ingenieros ambientales las conocen, representan un problema adicional. No solamente tienen estructuras moleculares complejas, sino que también hay que pensar que son moléculas que han desarrollado empresas productoras, fábricas de plaguicidas, que son desarrolladas con una finalidad y es matar plagas, matar organismos vivos. Desde este punto de vista, un plaguicida es desarrollado, es diseñado, es fabricado, es producido con la finalidad de que sea tóxico para organismos vivos. Entonces, no solamente son complejos, aquí tenemos unos ejemplos, entonces ustedes pueden ver que también hay dobles enlaces, donde hay anillos aromáticos y estructuras que representan problemas para la degradación, pero adicionalmente representan toxicidad para los microorganismos. Entonces, si yo meto a un reactor, si yo introduzco un reactor, un plaguicida, lo que voy a hacer es matar los microorganismos. Desde este punto de vista, el proceso funciona diferente. Ya no voy a tener al inicio el proceso biológico, sino que al contrario voy a tener al inicio el proceso avanzado de oxidación. ¿Cuál es la idea del proceso avanzado de oxidación? Que transforme estas estructuras, que rompa los enlaces que sean tóxicos, que representen toxicidad, que lo rompan, que transformen estas moléculas en moléculas que sean biodegradables, para posteriormente entrar al reactor biológico y que el reactor biológico se encargue de remover el remanente de contaminación. De esta forma, vamos a lograr la descontaminación de los efluentes y el objetivo de tratamiento. Acá tenemos otros ejemplos de plaguicidas con los que he trabajado. Ya les voy a mostrar algunos papers de resultados propios sobre estos temas para que les queden allí para consulta y si tienen la inquietud de seguir trabajando esta temática me pueden escribir posteriormente. Entonces, vamos a hablar entonces de resultados de acople de procesos avanzados de oxidación y de procesos biológicos y entonces me voy a permitir acá compartir, como les decía, algunos papers de resultados de la evaluación de estos procesos. Entonces, vamos a compartir el primero que está por acá. Primer paper, allí lo estamos viendo, es un documento ya de 11 años, ya está viejito, en el cual evaluamos con un grupo de trabajo de la Universidad del Valle, evaluamos el tratamiento de efluentes de la industria azucarera. El Valle del Cauca, que es un departamento, una región de Colombia, la principal actividad económica es la caña de azúcar para la producción de azúcar y para la producción ahora recientemente de alcohol para ser combinado con gasolina, con combustible. Entonces, la principal actividad económica de la región. Estos ingenios azucareros tienen grandes extensiones de caña de azúcar y la caña de azúcar es un cultivo, por ser monocultivo y tener las características de cultivos extensivos, la agricultura intensiva, es susceptible a ser afectado por plagas. Entonces, es fumigado durante todo el año, el periodo de cultivo es de un año, fumigado durante todo el año muchas veces con gran variedad de plaguicidas, específicamente en el Valle del Cauca con 6 plaguicidas, que son el diurón, la metrina, la terbutrina, el ácido fluacifop, el glifosato y el 2,4-D.
algunos plaguicidas que ya están prohibidos en otros países siguen siendo utilizados. Entonces aquí lo que evaluamos fue alternativas de tratamiento biológico para ser acopladas con procesos avanzados de oxidación. Específicamente evaluamos el filtro percolador que les mostraba ahora, aquí tenemos una imagen, y el humedal que les mostraba también ahora. Voy a ir rápidamente a los resultados. Cuando evaluábamos el filtro percolador por sí solo, podemos ver allí en la imagen que solamente se lograba remover cerca de un 30%. Cuando evaluábamos el humedal, también teníamos rendimientos menores al 30%. Sin embargo, cuando hacemos el acople, podemos pasar de un 35% de remoción a remociones superiores al 70%, cuando es acoplado con procesos avanzados de oxidación. Ese sería el primer resultado que les quería mostrar. Voy a mostrarles resultados de otro estudio ya más reciente. No voy a mostrarlos todos, voy a mostrar solamente este de acá, que fue publicado en, bueno, esta revista es una revista española que se llama la revista Afinidad de la Asociación de Ingenieros Químicos de España. Allí presentamos la biodegradabilidad de aguas residuales agroindustriales previamente fototratadas con fotocatálisis heterogénea, y allí hicimos pruebas de biodegradabilidad intrínseca a través del test de Sans-Valens, guía OSD 302B. Evaluamos la biodegradabilidad de diferentes plaguicidas, el diurón, el 2,4-dilametrina, de manera individual, y evaluamos la biodegradabilidad cuando están combinados. Les decía que en el cultivo de la caña de azúcar se aplican muchos plaguicidas, algunas veces los aplican de manera individual y otras veces se mezcla. Entonces, cuando tenemos una mezcla, se da un proceso de sinergia en el cual la toxicidad se aumenta, se magnifica. Entonces, evaluamos los plaguicidas por separado y en mezcla para ver cómo era la biodegradabilidad del plaguicida sin tratamiento y cómo era la biodegradabilidad del plaguicida con tratamiento previo. Y ustedes pueden ver acá en esta imagen, en la figura 1, cómo es la biodegradabilidad, acá, perdón, en la imagen 2, la biodegradabilidad de los plaguicidas después de ser fototratados. Entonces estamos hablando de que cuando el plaguicida y las mezclas no tienen un tratamiento previo, las biodegradabilidades están alrededor del 30%, y cuando tenemos un tratamiento de proceso avanzado de oxidación, en este caso fotocatálisis, alcanzamos degradaciones del 80%. O sea, un pretratamiento de 3-4 horas logra pasar un 30% de biodegradabilidad a un 80% de biodegradabilidad. Lógicamente, el tiempo de biodegradación sí es bastante alto, estamos hablando de 28 días para el caso particular de esta prueba, que es el test de Sans-Valens. Y vamos a mirar, ya para dar paso al espacio de preguntas, dos artículos recientes. Un artículo que fue publicado hace 2 meses en la revista Topics sin Catálisis de la editorial Springer, de Springer Nature, en el cual evaluamos el acople de procesos biológicos, en este caso procesos biológicos anaerobios, con fotocatálisis heterogénea para el tratamiento de aguas residuales con clorfirifos. Y el clorfirifos es el plaguicida más utilizado en la actualidad en la región norte del país, departamento de Norte de Santander, en la frontera con la República Hermana de Venezuela. Estamos bien al norte, tenemos cultivos de arroz por inundación, cultivos de café, y este es el principal plaguicida utilizado allí. Tenemos que en este departamento la agricultura es no tecnificada, y los efluentes del lavado de equipos y los residuos de plaguicidas generalmente son desechados directamente a cuerpos de agua, con lo cual el riesgo para la población es bastante alto. Lo que buscamos con esta tecnología es desarrollar un proceso de bajo costo a través del acople, y que sea viable para el tratamiento de estos efluentes. Entonces, luego de evaluar una metodología muy sencilla, allí pueden ver la gráfica, son botellitas de 1 litro. Luego evaluamos la biodegradabilidad anaerobia de los residuos sin tratamiento y después de tratamiento previo por fotocatálisis, para comparar o para poder determinar cuál es el aporte real de la fotocatálisis al global del tratamiento. ¿Qué encontramos? Que la degradación del plaguicida sin previo tratamiento a través de procesos anaerobios es de 0%. Es decir, si yo llevo ese plaguicida a un pozo séptico, a un filtro anaerobio, a un reactor USB, a una laguna anaerobia, el plaguicida, como entra en el afluente, va a salir sin ninguna transformación en el efluente. Estamos hablando de que evaluamos periodo inicial de 7 días y luego de 25 días para poder evaluar una posible aclimatación de microorganismos. Y a los 7 y 25 días la remoción era del 0%. O sea que esos procesos definitivamente no funcionan para nada. Cuando hicimos el proceso de fotocatálisis con tiempos de retención muy cortos, porque en Cúcuta hace bastante calor, tenemos una zona donde el brillo solar es muy alto y muchas horas, entonces teníamos tiempos de 3, máximo 4 horas en el día más nublado. Lo que logramos fue llevar ese porcentaje de degradación
del 0% y lo llevamos hasta un máximo de cerca del 70%. Allí pueden ver el detalle de lo que es una prueba de actividad metanogénica, que son cosas son muy sencillos, son botellas. Lo importante es tener buenas técnicas de laboratorio para la medición, por ejemplo, del plaguicida, que se sigue a través de cromatografía líquida de alta resolución o a través de un analizador de carbono orgánico total o a través de la EQO. Nosotros combinamos todas estas técnicas y también hacemos seguimiento de plaguicida por espectrofotometría de luz ultravioleta. Lo importante allí es tener cómo medir la sustancia, pero las pruebas en sí son muy sencillas. Aquí vemos la prueba de actividad metanogénica y por acá vemos el reactor fotocatalítico. Ustedes pueden ver que es similar a un panel solar. Tenemos una superficie reflejante y por el interior un tubo por el cual circula el agua. Entonces, casi que es algo artesanal que uno puede llevar a una comunidad rural, sin problemas de que sea muy sofisticado y que la comunidad no lo pueda apropiar. Entonces, son tecnologías que desde el punto de vista técnico y del tratamiento resuelven el problema. Desde el punto de vista económico, el acople baja los precios o los costos a un nivel que pueda ser sufragado por el usuario. Y desde el punto de vista de operación, pues es algo muy sencillo, es mezclar el agua residual con el catalizador. Lógicamente hay que tener un manual o un instructivo para que el agricultor sepa qué cantidades utilizar, poner a recircular el agua durante 3, 4 horas, dependiendo del brillo solar que haya en la zona, y luego ese fluente de este balde que ven allí, pasarlo a un pozo séptico, a un filtro anaerobio, que es lo que generalmente se utiliza en las zonas rurales, y con eso tenemos un agua residual que era un riesgo altísimo para la población, poderlo reducir, a llevarlo a CO2, agua y resolver completamente el problema. Entonces acá tenemos tratamiento de lixiviados, y les voy a mostrar, perdón, tratamiento de plaguicidas, y por acá les voy a mostrar otro paper que también fue publicado en la misma revista, en Topics in Catalysis de Springer Nature, hace 2 meses, en el cual utilizamos ya esta misma solución no para una escala artesanal, una escala rural, para un público de bajos recursos en términos económicos, en términos de capacitación, en términos de tecnología, sino que lo llevamos al otro extremo, en el cual tenemos un relleno sanitario regional que cubre una población de una región de cerca de 1,5 millones de personas, ¿sí? Es una población grande, es un relleno sanitario bastante grande, pues, lógicamente no comparado con el de Lima, pero sí en escala de lo que puede ser una ciudad intermedia, es un relleno sanitario grande. Que es tecnificado en términos de manejo de gases, es tecnificado en términos de evacuación de lixiviados, o sea, tiene alto nivel de tecnificación. Llevamos esta solución a esos lixiviados y encontramos un resultado similar. Encontramos lo mismo, el proceso avanzado de oxidación, en este caso fotocatálisis, acoplado a proceso biológico, en este caso ya era aerobio, a través de la prueba de Sans-Valens 302, OSD 302B, que es la que les mencionaba ahora. Por acá vamos a ver una imagen que también son botellitas, para que ustedes vean que sí se puede, no se requiere algo muy sofisticado. Y lo que encontramos es que nuevamente el lixiviado por sí solo se remueve máximo en un 10-15% en un proceso biológico. ¿Por qué? Porque son sustancias recalcitrantes, en algunos casos sustancias tóxicas, tenemos presencia de metales pesados, presencia de plaguicidas, porque hay residuos industriales en la zona, y eso hace que la biodegradabilidad sea muy baja. Cuando acoplamos con procesos biológicos, logramos disparar esa biodegradabilidad y tener una biodegradabilidad acumulada, una biodegradabilidad del 70%, y cuando la sumamos a la remoción parcial del proceso avanzado de oxidación, logramos tener una remoción del 80-90%, lógicamente manejando los tiempos. Podríamos fácilmente nosotros, si fuera nuestro interés, ya no tratar el lixiviado o el plaguicida durante 3-4 horas, sino que tratarlo durante 10 horas, hacer uso de una fuente de luz artificial, y con esto podríamos remover el 100%. Pero entonces estaríamos perdiendo la ventaja competitiva en términos económicos y en términos de facilidad de operación del proceso biológico. ¿Qué quería presentarles con esta charla el día de hoy? Un poco los resultados que estamos obteniendo. Ya en este momento nos encontramos evaluando otros procesos avanzados de oxidación, por ejemplo, el ozono catalizado con magnetita, magnetita natural, que es un residuo de la industria minera del carbón, que potencia bastante ese proceso avanzado de oxidación. Tenemos muy buenos resultados. Estamos evaluando otros procesos avanzados de oxidación, por ejemplo, algo tan fácil como combinar peróxido de hidrógeno con bicarbonato de sodio, que logra remover este mismo clorfirifos en tiempos de 1 hora. Estamos hablando de que tenemos resultados de remoción muy grandes para tiempos pequeños en procesos que son relativamente sencillos. La invitación es a que los que quieran sumarse a este tipo de iniciativas puedan escribirme al correo electrónico, me contactan y podemos desarrollar proyectos en conjunto, como los que ya hemos venido trabajando con el ingeniero Carlos Alba, que
que ya estuvo en nuestra universidad, invitado por la universidad como ponente en un congreso internacional. La idea es seguir afianzando esos vínculos Colombia-Perú. Tenemos mucho para aportarnos, así como ustedes tienen para aportar nosotros también. Entonces la idea es fortalecernos en conjunto y sumar experiencias, sumar esfuerzos, porque el objetivo es el mismo: proteger los recursos naturales y dejarle un medio ambiente en mejores condiciones a las generaciones futuras. Les agradezco por la atención y abro el espacio si tienen preguntas, si tienen observaciones, algo que mencionar al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Doranz, por su exposición. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, como ha mencionado. Antes me presento. Mi nombre es Sergio Castillo y soy coordinador de comunicaciones en Nexus. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla en el chat. Yo los voy a estar leyendo. O en todo caso, puede levantar su mano y encender su micrófono. Aquí tenemos una pregunta de Rodrigo. Nos dice: en el caso de la fotocatálisis, ¿qué catalizador sería el más eficiente a utilizar en términos costo-beneficio? Hay diferentes opciones de catalizadores. El tema de costo-beneficio va asociado al tipo de efluente a tratar. Por ejemplo, si tenemos un efluente que tenga un pH ácido, podríamos utilizar con facilidad el fotofenton porque funciona a pHs ácidos, y no habría que hacer una manipulación previa de pH. Si por el contrario decidiéramos trabajar, por ejemplo, un efluente de la industria textil que suele tener pHs altos, si vamos a trabajar con el fotofenton, con el hierro, tendríamos que hacer primero un manejo de pH, lo cual encarecería el costo. Entonces, en el caso de la industria textil, sí, yo optaría, por ejemplo, por el TiO2, que funciona bien a ese pH, o trabajaría con ozono, que se comporta bien a ese pH. Si tengo un drenaje ácido de minas, podría trabajar con fotofenton, que no tendría ese problema inicial de pH. En términos generales, el costo del catalizador no es muy alto, y lo otro es que al ser catalizador, pues hay la opción de regenerarlo. Definición: el catalizador se puede regenerar. Entonces, la respuesta sería dependiendo del contexto, del tipo de efluente a tratar y dependiendo de las condiciones que tengamos antes de ingresar al reactor. Muchísimas gracias, ponente Doranz. Ahora le voy a dar pase a mi compañero Diego para que pueda terminar la reunión. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Altamirano. Soy apoyo en Relaciones Públicas de Nexus. Y antes de culminar la ponencia, algunas palabras que quisiera decir, Magíster Doranz. No, simplemente reiterar el agradecimiento y la disponibilidad para trabajar con las personas interesadas en estos temas. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde y les deseo bendiciones y que todos salgamos muy bien de la situación que estamos viviendo con el tema del COVID, que mejore para todos allá y para todos acá.